Las armas no eran simples herramientas de destrucción, sino maravillas de ingeniería, ingenio y, en algunos casos, pura locura creativa. ¿Sabías que mucho antes de los misiles modernos, ya existían lanzadores de flechas explosivas capaces de convertir el cielo en un mar de fuego? Desde trabuquetes gigantes que derrumbaban murallas como si fueran de papel hasta barcos repletos de explosivos que hacían temblar los océanos, las civilizaciones antiguas dejaron un legado de armas que mezclaban la brutalidad con la genialidad. Pero no todo era fuerza bruta. Algunas de estas herramientas atacaban no solo el cuerpo, sino también la mente, como los silbatos aztecas capaces de generar terror con un solo sonido. Huacha. ¿Te imaginas enfrentarte a una tormenta de 100 flechas explosivas lanzadas al unísono, con una precisión devastadora? Este fue el terror que introdujo el huacha, un arma coreana que revolucionó la guerra en el siglo XV. Desarrollada en 1409 y basada en lanzadores de cohetes chinos del siglo XI, el huacha marcó una era de innovaciones en el campo de batalla, donde el ingenio superaba a la fuerza bruta. A simple vista, el huacha parecía un carro de madera con una caja encima, pero en su interior residía su verdadera letalidad. La caja no era otra cosa que una plataforma de lanzamiento que albergaba 100 flechas de papel rellenas de pólvora. Estas flechas estaban conectadas por una mecha común que, al encenderse, desencadenaba una lluvia de fuego y destrucción. Con un alcance de 500 metros, el huacha superaba con creces la distancia de los arqueros medievales, cuyo rango promedio era de 300 metros. Además, las flechas del huacha no solo perforaban, sino que explotaban al impactar, multiplicando su letalidad. El impacto psicológico de esta arma era igual de devastador. Imagina estar en una posición de defensa cuando de repente 100 explosivos caen del cielo en una sincronización aterradora. Los soldados enemigos, incluso los más disciplinados, se veían invadidos por el caos y el miedo. El huacha no solo destruía estructuras y combatientes, sino que también quebraba la moral del enemigo, algo tan crucial como la propia superioridad militar. Sin embargo, el huacha no estaba exento de limitaciones. Su uso requería una coordinación precisa y una preparación meticulosa. Además, era más eficaz en batallas defensivas que en ofensivas, ya que su movilidad era limitada. Aún así, esta arma consolidó su lugar en la historia como una de las primeras en aprovechar la pólvora de manera masiva, abriendo camino a los desarrollos armamentísticos modernos. En 1592, durante las invasiones japonesas a Corea, los huachas desempeñaron un papel crucial en la defensa coreana, particularmente en la batalla de Haeunju. Según relatos históricos, se dispararon más de 3.000 flechas explosivas en un solo enfrentamiento, causando una carnicería tal que las tropas japonesas retrocedieron, aterrorizadas por el poder destructivo de esta tecnología. Lanza de fuego. ¿Qué tan moderno crees que es el concepto de un lanzallamas? Sorprendentemente, esta arma que asociamos con guerras del siglo XX tiene sus orígenes en un invento milenario conocido como la lanza de fuego. Creada en China durante el siglo X, esta arma revolucionó los combates de la época al combinar la tecnología de la pólvora con las herramientas de guerra tradicionales. La lanza de fuego consistía en un tubo de bambú lleno de pólvora adherido al extremo de un asta, similar a una lanza. Al encenderse la mecha, el tubo expulsaba un chorro de llamas que aterrorizaba a los enemigos. Era como enfrentarse a un dragón en pleno campo de batalla. En versiones posteriores, se añadieron perdigones al tubo, transformando la lanza en una especie de escopeta rudimentaria que disparaba balas además de fuego. A pesar de su ingenio, la lanza de fuego tenía limitaciones evidentes. Su alcance efectivo era de apenas 3 metros, lo que obligaba a los soldados a acercarse peligrosamente a sus enemigos. Además, la pólvora de la época no era tan refinada, lo que hacía que las explosiones fueran impredecibles. Sin embargo, esta arma marcó un hito en la historia militar, ya que sentó las bases para el desarrollo de armas de fuego más avanzadas. Con el tiempo, la lanza de fuego se difundió más allá de las fronteras de China, llegando a Oriente Medio y Europa durante los siglos XIII y XIV. Su impacto fue tal que revolucionó la percepción de lo que era posible en el campo de batalla. Más que una simple arma, simbolizaba el poder de la innovación tecnológica frente a las tradiciones de combate. Se dice que durante las guerras de Jinsong, en el año 950, las lanzas de fuego no solo se usaban en combate directo,
sino también como una herramienta para quemar defensas de madera. Estas armas se empleaban para incendiar rápidamente barricadas y forzar al enemigo a abandonar sus posiciones fortificadas, mostrando así su versatilidad en el conflicto. Lobo de guerra, Warwolf. Pocas máquinas de asedio han sido tan impresionantes como el lobo de guerra, conocido en inglés como Warwolf. Este gigantesco trabuquete marcó la cúspide del ingenio militar en el siglo XIV, combinando un diseño colosal con una capacidad destructiva incomparable. Construido por orden del rey Eduardo I de Inglaterra, el lobo de guerra fue la respuesta final al desafío presentado por el castillo de Stirling, el último bastión escocés que se resistía a la conquista inglesa. Con 18 metros de altura, el lobo de guerra era un espectáculo aterrador incluso antes de entrar en acción. Su construcción involucró a 5 carpinteros y 49 trabajadores, quienes dedicaron 3 meses a ensamblar esta megamáquina. Cuando finalmente estuvo listo, su imponente presencia fue suficiente para que los defensores del castillo consideraran rendirse sin luchar. Sin embargo, Eduardo, determinado a demostrar el poder de su nueva creación, decidió usarlo de todos modos. El funcionamiento del lobo de guerra era tanto simple como devastador. Utilizaba un contrapeso masivo que, al liberarse, impulsaba una eslinga cargada con proyectiles de piedra que pesaban hasta 136 kilos. Estos proyectiles eran lanzados a más de 200 metros de distancia, alcanzando velocidades cercanas a 190 kilómetros por hora. La fuerza de impacto era tan abrumadora que podía derribar las murallas más resistentes y sembrar el caos entre los defensores. El castillo de Stirling fue el desafortunado destinatario de esta arma formidable. Durante el asedio de 1304, las murallas del castillo, que habían resistido meses de bombardeos con armas menores, finalmente cedieron ante la fuerza brutal del lobo de guerra. Este momento marcó el fin de la resistencia escocesa y consolidó la fama de Eduardo como un estratega implacable. Se dice que, tras la rendición inicial de los escoceses, el rey Eduardo pausó el ataque para demostrar el poder del lobo de guerra. Según registros históricos, el castillo ya se había rendido antes de que se usara el trabuquete, pero Eduardo ordenó dispararlo de todas formas, lo que provocó que el castillo sufriera daños adicionales. Este episodio subraya no solo la eficacia del arma, sino también la psicología detrás de su uso: intimidar tanto a enemigos como a aliados. Garra de tigre, Bagnok. En el campo de batalla, pocas armas han sido tan personales y letales como la garra de tigre, también conocida como Bagnok. Este pequeño pero formidable instrumento de combate cuerpo a cuerpo fue desarrollado en la India durante el siglo XVII. Inspirada en las garras de un tigre, esta arma reflejaba tanto la destreza como la brutalidad de sus usuarios. La garra de tigre estaba compuesta por 2 anillos conectados por una serie de cuchillas curvas y afiladas, que permitían a su portador deslizar el arma entre sus dedos como si fuera una extensión de sus manos. Su diseño compacto la hacía ideal para ataques rápidos y sorpresivos, y podía ocultarse fácilmente en la palma de la mano, lista para ser desplegada en un momento crucial. Además de su letalidad física, la garra de tigre también tenía un componente químico. En muchas ocasiones, las cuchillas eran impregnadas con venenos mortales, lo que aseguraba que incluso una herida superficial pudiera ser letal. Este uso del veneno añadía una dimensión psicológica al combate, ya que los enemigos no solo enfrentaban el peligro de las cuchillas, sino también el temor a un envenenamiento inevitable. La garra de tigre se hizo famosa por su asociación con los guerreros Maratha y otras castas guerreras de la India. Estas armas se usaban no solo en batallas, sino también en duelos ceremoniales y misiones de asesinato. Su eficacia y versatilidad la convirtieron en una herramienta indispensable para aquellos que valoraban tanto la discreción como la letalidad. Una de las historias más célebres relacionadas con la garra de tigre involucra a Shivaji, el gran líder del Imperio Maratha. En 1659, Shivaji utilizó una garra de tigre para matar a Afzal Khan, un general enemigo, durante una reunión aparentemente pacífica. Este evento no solo demostró la eficacia del arma, sino también su papel en la estrategia y la política de la época. Garra de hierro de Arquímedes. En los anales de la historia militar, pocas armas combinan ciencia, ingenio y devastación como la garra de hierro de Arquímedes. Este invento, atribuido al célebre matemático e ingeniero griego Arquímedes,
surgió durante el asedio de Siracusa en el año 214 a.C. Enfrentada a una flota romana decidida a conquistar la ciudad, esta máquina marcó un punto culminante en la defensa naval de la época. La garra de hierro no era una garra en el sentido convencional. Era una estructura mecanizada diseñada como una grúa con un gancho colosal que se extendía desde las murallas marítimas de Siracusa. Su propósito era claro: interceptar y destruir barcos romanos antes de que pudieran acercarse lo suficiente como para atacar. La operación comenzaba cuando el gancho, controlado mediante un sistema de poleas y vigas, se enganchaba al casco de un barco enemigo. Una vez asegurado, el mecanismo levantaba el barco del agua, desestabilizándolo y, en muchos casos, volcando la embarcación por completo. Los relatos históricos sobre esta invención son tan impresionantes como escasos. Según Plutarco y otros cronistas, la visión de los barcos siendo levantados y destruidos por esta máquina era suficiente para sembrar el pánico en las filas romanas. Aunque algunos historiadores modernos cuestionan los detalles exactos de su diseño, el consenso general es que la garra de hierro fue una herramienta de defensa altamente efectiva. Más allá de su impacto físico, la garra de hierro jugó un papel psicológico crucial. Los soldados romanos, acostumbrados a dominar en el mar, se encontraron impotentes frente a esta arma inusual. Su capacidad para alterar el equilibrio de poder en el campo de batalla naval subraya la importancia del ingenio en la guerra, donde la creatividad a menudo supera la fuerza bruta. Durante la Edad Moderna, ingenieros inspirados en los escritos sobre la garra de hierro intentaron recrearla utilizando tecnologías de su tiempo. Aunque ninguna réplica resultó completamente funcional, estas iniciativas destacan cómo la leyenda de esta arma continuó influyendo en generaciones posteriores. Barcos incendiarios, Hellburners. El año 1585 marcó uno de los episodios más dramáticos de la guerra naval en Europa. En medio del conflicto entre España y los Países Bajos, surgió un arma tan destructiva como innovadora: los barcos incendiarios, conocidos como Hellburners. Diseñados por el ingeniero italiano Federico Jambelli, estos barcos explosivos cambiaron el curso de la batalla de Amberes y dejaron una marca indeleble en la historia militar. Los Hellburners no eran barcos ordinarios. Cada uno de ellos estaba equipado con cámaras repletas de pólvora, piedras y fragmentos de metal, cuidadosamente selladas para maximizar la devastación. La idea era simple pero brutal. Los barcos, dirigidos hacia la flota enemiga, eran incendiados para detonar cerca de sus objetivos. La explosión no solo destruía embarcaciones, sino que también provocaba incendios y caos en las formaciones navales enemigas. El impacto de estas armas quedó demostrado en Amberes, donde los Hellburners se utilizaron para romper el bloqueo español. Aunque el primer barco, llamado Fortune, falló en alcanzar su objetivo, el segundo, conocido como Hope, cumplió su misión con creces. La explosión fue tan masiva que se escuchó a 80 kilómetros de distancia, causando la muerte de 1000 soldados españoles y marcando el mayor uso de explosivos en una batalla naval hasta ese momento. La innovación detrás de los Hellburners no solo radicaba en su capacidad destructiva, sino también en el diseño de su detonación. Jambelli incorporó mecanismos de relojería para garantizar que las explosiones ocurrieran en el momento preciso, un concepto adelantado a su tiempo que sentó las bases para tecnologías militares futuras. Fuego griego. En el campo de batalla naval del siglo VII, una invención bizantina cambió las reglas del juego de una manera que parecía casi mágica: el fuego griego. Este arma, desarrollada por el Imperio Bizantino, se utilizaba para defender Constantinopla de las incursiones árabes, y tenía una característica que la hacía única entre todas las armas de la época: ardía incluso sobre el agua. Este atributo la convirtió en una herramienta devastadora y en una leyenda histórica que persiste hasta nuestros días. El fuego griego era una mezcla altamente inflamable cuyo secreto se ha perdido en el tiempo. Aunque los ingredientes exactos siguen siendo un misterio, los estudios sugieren que incluía nafta, resina de pino, azufre y cal viva. Esta combinación creaba un líquido viscoso y combustible que se lanzaba desde sifones presurizados instalados en los barcos bizantinos. Cuando la mezcla se proyectaba hacia las embarcaciones enemigas, provocaba incendios incontrolables que se extendían rápidamente, obligando a los tripulantes a saltar al agua, solo para descubrir que el fuego seguía ardiendo sobre la superficie marina.
La eficacia del fuego griego fue crucial durante el asedio de Constantinopla entre los años 674 y 678 después de Cristo. Durante este enfrentamiento, los bizantinos repelieron una flota árabe mucho más numerosa utilizando esta arma innovadora, que destruyó barcos enteros y sembró el pánico entre los invasores. Más allá de su impacto físico, el fuego griego también tenía un efecto psicológico devastador, ya que su naturaleza aparentemente sobrenatural desmoralizaba a los enemigos. El misterio que rodea al fuego griego ha capturado la imaginación de historiadores e ingenieros durante siglos. Aunque muchos han intentado recrear esta sustancia, ninguna réplica ha logrado igualar la descripción de sus efectos. Su leyenda, alimentada por relatos históricos y manuscritos antiguos, sigue siendo un recordatorio del poder que tiene la innovación tecnológica en tiempos de conflicto. Silbatos de la muerte. En el vasto y complejo mundo de los aztecas, las armas no siempre eran herramientas de destrucción física. Algunas estaban diseñadas para atacar la mente. Entre ellas, los silbatos de la muerte ocupan un lugar único. Estas pequeñas y siniestras creaciones, aparentemente inofensivas, producían un sonido tan espeluznante que podían aterrorizar incluso al enemigo más valiente. Más que simples instrumentos, eran una poderosa herramienta de guerra psicológica. El diseño de los silbatos de la muerte era tan fascinante como su efecto. Fabricados en cerámica o piedra, estos silbatos estaban tallados con formas que evocaban cráneos humanos o figuras demoníacas. Al ser soplados, emitían un sonido que imitaba gritos desgarradores o el gemido de un espíritu atormentado. Este sonido no era casual. Los aztecas entendían bien la importancia del impacto psicológico en la guerra. Durante las batallas, cientos de guerreros podían soplar estos silbatos al unísono, creando un eco aterrador que resonaba en todo el campo de batalla. El propósito de los silbatos de la muerte no se limitaba al combate. También se usaban en rituales religiosos para invocar a los dioses o guiar a los espíritus de los muertos en su viaje al más allá. Esto demuestra cómo los aztecas combinaban su devoción religiosa con sus estrategias militares, entrelazando lo espiritual con lo práctico. El efecto de los silbatos de la muerte era devastador. Los relatos de los conquistadores españoles describen cómo los sonidos que producían podían desorientar a las tropas, quebrar su moral e incluso hacerles creer que enfrentaban fuerzas sobrenaturales. Aunque los silbatos no herían físicamente, su capacidad para sembrar el miedo y la confusión los convertía en una de las armas más singulares y efectivas de la época. Macuahuitl. En el corazón del imperio azteca, donde la guerra no solo era una forma de conquista, sino también un acto ritual, surgió una de las armas más temidas y brutales de la historia, el macuahuitl. Este arma, una combinación de madera y obsidiana, era más que una herramienta de combate. Era una extensión del fervor religioso y militar de los aztecas, diseñada tanto para capturar enemigos como para imponer una autoridad despiadada. El macuahuitl tenía la forma de una pala larga, hecha de madera dura, cuyos bordes estaban incrustados con hojas de obsidiana, un vidrio volcánico extremadamente afilado. Este diseño lo hacía ideal para infligir cortes profundos y letales, capaces de decapitar tanto a hombres como a caballos. Los relatos de conquistadores españoles como Bernal Díaz del Castillo describen cómo los guerreros aztecas utilizaban esta arma con una precisión aterradora, cortando cabezas y extremidades con facilidad. Sin embargo, el propósito del macuahuitl iba más allá de matar. En muchas batallas, los guerreros aztecas buscaban capturar enemigos vivos para sacrificios rituales. El macuahuitl, con su capacidad para incapacitar sin necesariamente matar, era perfecto para esta tarea. Los guerreros podían usar la parte plana del arma para golpear y aturdir, mientras que los bordes afilados infligían heridas que dejaban a los enemigos inmovilizados. El impacto cultural del macuahuitl no puede subestimarse. Más allá de su eficacia en combate, simbolizaba la conexión entre la guerra y la religión en la sociedad azteca. Era tanto un arma como un símbolo de poder y devoción, y su uso estaba intrínsecamente ligado a los rituales y creencias de esta civilización. Urumi. Cuando se habla de espadas, la imagen común es la de un arma rígida y afilada. Sin embargo, el urumi, originario de la India, desafía todas esas nociones. Este arma única, que combina las características de una espada y un látigo, fue diseñada no solo para cortar, sino también para confundir al enemigo con su impredecible movimiento.
Su historia, que se remonta al periodo Sangam, hace aproximadamente 1800 años, muestra cómo los guerreros indios llevaron la innovación armamentística a un nivel completamente nuevo. El urumi consiste en una o más hojas de acero flexible, con bordes afilados, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de longitud. En lugar de ser utilizada para apuñalar, esta arma se agitaba en el aire, como un látigo, permitiendo al usuario atacar en múltiples direcciones al mismo tiempo. Su flexibilidad le daba la capacidad de envolver escudos y herir a los enemigos, incluso si intentaban bloquearla. Algunos urumis podían tener hasta 32 hojas, aumentando exponencialmente su peligrosidad. Sin embargo, el urumi no era un arma para cualquiera. Requería un entrenamiento intensivo y habilidades excepcionales, ya que un usuario inexperto corría el riesgo de lastimarse gravemente con sus propias hojas. Los guerreros que dominaban el arte del urumi eran vistos con gran respeto, no solo por su habilidad técnica, sino también por el coraje necesario para manejar una herramienta tan peligrosa. El urumi se utilizaba tanto en combate como en entrenamientos marciales, y su diseño multifacético lo convertía en una herramienta letal en manos de un maestro. Su legado continúa hoy en las artes marciales tradicionales de la India, como el Kalaripayattu, donde sigue siendo una de las armas más complejas y desafiantes. Escudo con linterna. En el Renacimiento italiano, una época de innovación artística y científica, también surgieron avances sorprendentes en el ámbito de las armas. Entre ellos destaca el escudo con linterna, una creación tan peculiar como ingeniosa. Diseñado para los duelos nocturnos, este artefacto era mucho más que una simple herramienta defensiva. Combinaba protección, ataque y deslumbramiento en un diseño compacto y práctico. El escudo con linterna estaba compuesto por un pequeño escudo metálico de unos 30 centímetros de diámetro. Su diseño incluía un guante blindado con púas sobresalientes y, en algunos casos, una cuchilla retráctil en su parte inferior. Sin embargo, lo más fascinante era la linterna que se colocaba detrás del escudo, protegida por un mecanismo que permitía abrir un pequeño ojo de buey para proyectar luz en un momento crucial. Durante un duelo, la luz de la linterna tenía un doble propósito. Primero, deslumbraba al oponente, dificultándole apuntar con precisión o incluso verlo claramente. Segundo, iluminaba el entorno, permitiendo al portador del escudo mantener una ventaja estratégica en condiciones de poca luz. Esta combinación de defensa y ofensiva lo hacía ideal para enfrentamientos en callejones oscuros o calles estrechas, donde la visibilidad era limitada. El escudo con linterna también tenía un componente psicológico. La inesperada ráfaga de luz podía sorprender y confundir a los oponentes, dándole al portador una ventaja crucial en los segundos iniciales de un duelo. Aunque su uso era específico y no apto para combates masivos, esta herramienta demostró ser altamente efectiva en situaciones individuales. Cazador de hombres, Man-Catcher. En el siglo XVIII, Europa fue testigo del auge de una herramienta militar que combinaba funcionalidad con un enfoque inusual: el cazador de hombres. Esta arma, cuyo diseño evocaba tanto una trampa como un arma ofensiva, fue creada no para matar, sino para capturar. Su nombre, tan directo como su propósito, refleja la simplicidad de su objetivo: inmovilizar a un enemigo sin causarle daño letal. El cazador de hombres consistía en un largo bastón con una horquilla metálica en la punta. Esta horquilla estaba equipada con púas o dientes que se cerraban alrededor del cuello o las extremidades del objetivo cuando se aplicaba presión. Una vez inmovilizado, el enemigo quedaba a merced del portador del arma. Este diseño era particularmente útil para desmontar caballeros enemigos o para capturar prisioneros valiosos, quienes podían ser usados como rehenes para negociaciones o intercambios. A pesar de su apariencia intimidante, el cazador de hombres no estaba diseñado para infligir daño severo. Su eficacia radicaba en la rapidez con la que podía neutralizar a un enemigo y su capacidad para inmovilizarlo sin necesidad de fuerza excesiva. Por esta razón, fue adoptado tanto por militares como por fuerzas policiales en ciertos contextos. Aunque su uso militar decayó con el tiempo, el diseño del cazador de hombres encontró aplicaciones modernas. En Japón, por ejemplo, las fuerzas policiales aún utilizan una versión adaptada de esta herramienta, con púas reemplazadas por almohadillas suaves, para controlar multitudes o detener a individuos violentos sin necesidad de recurrir a fuerza letal. Chakram. En el campo de batalla del siglo XVI, los guerreros Sikh de la India
introdujeron una herramienta que combinaba precisión, velocidad y letalidad: el chakram. Este disco de acero afilado, cuyo diseño aerodinámico lo convertía en un arma arrojadiza formidable, era tanto una extensión de la habilidad marcial como un símbolo de la cultura guerrera Sikh. A diferencia de las espadas o lanzas, el chakram ofrecía una ventaja estratégica única al ser capaz de golpear a enemigos desde la distancia. El chakram tenía un diseño circular con bordes externos afilados y un interior liso que permitía al portador sujetarlo sin riesgo de cortarse. Con diámetros que oscilaban entre los 13 y los 25 centímetros, este arma se utilizaba tanto a mano como lanzándola. En combate, los guerreros Sikh empleaban una técnica conocida como tani, que consistía en hacer girar el chakram sobre el dedo antes de lanzarlo con un movimiento rápido de la muñeca. Este giro no solo aumentaba la velocidad del arma, sino que también le daba una precisión letal. En manos de un guerrero experto, el chakram era capaz de atravesar armaduras ligeras y cortar extremidades con facilidad. Además, su diseño lo hacía casi imposible de predecir o bloquear, ya que el movimiento giratorio permitía que cambiara de dirección al impactar. Aunque su uso principal era como arma de ataque a distancia, los chakrams más pequeños podían utilizarse en combate cuerpo a cuerpo, amplificando la letalidad del guerrero. Más allá de su funcionalidad, el chakram tenía un significado simbólico para los Sikh. Representaba el círculo de la vida y la conexión entre lo divino y lo terrenal. Por esta razón, su uso no se limitaba al campo de batalla, sino que también se incorporaba en ceremonias religiosas y como elemento decorativo en armaduras y turbantes. Guerra biológica con cadáveres. En 1346, los mongoles llevaron la guerra a un nivel sin precedentes al emplear una táctica tan impactante como aterradora: el uso de cadáveres infectados con peste bubónica como armas biológicas. Durante el asedio a la ciudad de Kaffa, ubicada en la península de Crimea, esta estrategia marcó el inicio de una de las crisis sanitarias más devastadoras de la historia: la propagación de la peste negra en Europa. El asedio a Kaffa había comenzado 3 años antes, con los mongoles rodeando la ciudad en un intento por someterla. Sin embargo, un brote de peste bubónica comenzó a diezmar sus filas. En lugar de retroceder, los mongoles decidieron usar su desgracia como una ventaja estratégica. Ataron los cuerpos infectados a catapultas y los lanzaron por encima de las murallas de Kaffa, infectando rápidamente a la población de la ciudad. El impacto de esta estrategia fue devastador. Los habitantes de Kaffa, incapaces de manejar la rápida propagación de la enfermedad, huyeron en barcos hacia Europa, llevando consigo la peste. Este evento no solo selló el destino de Kaffa, sino que también desencadenó una pandemia que mató a más de 50 millones de personas en todo el continente. La guerra biológica mongola fue una de las primeras documentadas en la historia y demostró cómo la desesperación puede llevar a tácticas de combate extremadamente innovadoras, aunque moralmente cuestionables. A pesar de sus horribles consecuencias, este evento subraya la importancia de la estrategia en la guerra, donde incluso las tragedias pueden convertirse en armas. Odachi. Entre las armas legendarias de Japón, ninguna sobresale tanto por su tamaño y simbolismo como el odachi. Esta enorme espada, utilizada principalmente durante el período Kamakura y el siglo XIV, representa una mezcla de destreza marcial, ritual y un imponente espectáculo de fuerza. Su hoja, que podía superar los 3 metros de largo, no solo servía como arma, sino también como símbolo de estatus y devoción espiritual. El odachi era extremadamente largo y pesado, lo que dificultaba su uso en combate convencional. Los guerreros que portaban esta espada requerían una fuerza y habilidad excepcionales para manejarla con efectividad. A menudo, estas espadas no se llevaban en la cintura como las katanas, sino que eran transportadas por un sirviente o colocadas sobre el hombro del portador. Su longitud las hacía ideales para combates a caballo, donde su alcance les daba una ventaja táctica significativa. Sin embargo, con el tiempo, el uso práctico del odachi disminuyó debido al desarrollo de armaduras más resistentes y la llegada de armas de fuego. Su peso y tamaño se convirtieron más en una desventaja que en una virtud. A pesar de ello, el odachi siguió siendo forjado, aunque principalmente para ceremonias y ofrendas religiosas. Muchos santuarios en Japón todavía exhiben estas espadas como símbolos de poder y protección divina.
Entre los odachis más famosos se encuentra el Norimitsu Odachi, una espada colosal de más de 3,5 metros de largo y 75 kilos de peso, forjada en el siglo XV. Aunque su propósito original era ceremonial, su existencia sigue fascinando a historiadores y entusiastas de la cultura japonesa. Finalmente, el odachi no solo requería habilidad para su uso, sino también para su creación. Los herreros japoneses enfrentaban enormes desafíos técnicos al forjar una hoja tan larga y asegurarse de que mantuviera su integridad estructural. Este proceso hacía que cada odachi fuera una obra maestra única.